Ojito, que al principio me estaba liando un poco, la entrada ahí es bastante... Ahora, decepción. Muy buenos días desde Melon Bites. Son muchas cosas que quiero comentar en esta preview, en estas primeras impresiones, ya que muchas veces es mejor ver las cosas a la luz del día, sin prisas, y observar qué cosas pueden fallar luego a la hora de la verdad. He recibido hace 2 días esta tienda, la Nature Hike Star River UL, que es la nueva versión, y me alegro de que las marcas saquen algo nuevo porque llevamos una serie de años donde parece que no hay un avance. La Star River fue una tienda que gustó bastante. Yo no la compré porque andaba en un peso donde ya te metías casi en la monga. Cuando llega te viene una bolsa de plástico enorme y es muy voluminoso y muy pesado. Claro, llega casi a 1,9 kg, pero todo tiene su explicación. Lo primero, como todas las tiendas de Nature Hike, te incluye un suelo que yo no suelo montar porque cuando estás peleando porque una tienda pese menos de 1,5 kg no tiene sentido llevar 200 y pico gramos de suelo. Puedes o arriesgarte con el suelo de la tienda o tener un Polycro o un Tyvek que es mucho más ligero. También, lógicamente, incluye clavijas, unas clavijas que son las típicas de Nature Hike, que han mejorado con los años, pero siguen siendo un poco más pesadas y para mi gusto un poquito más difíciles de poner que estas clavijas de titanio. Los materiales en general son muy ligeros, quizá demasiado, eso ya me lo ha comentado alguno de vosotros, me ha comentado sobre el tema de los clips y es verdad que son piezas de plástico muy ligero. Nature Hike suele tener buena calidad. Ojito, que las cosas hay que tratarlas con un poquito de cariño porque es una tienda ligera, tiene muchas cosas por el peso que tiene. Estamos hablando de una tienda autoportante, aunque bueno, como siempre digo, los ábsides no lo son. Es una tienda de doble capa, ya sabéis que no suelo utilizar tiendas de doble capa, y tiene, la verdad que interiormente está bastante bien. Los ábsides, ahora os los enseño, son bastante amplios. Tiene este diseño que recuerda mucho a las Nemo. En cuanto a diseño y colores lo encuentro que está muy bien. El varillaje lo he notado ligero, bastante más que las Cloud Top antiguas. Se ve que van intentando reducir de aquí y de allá peso y se nota. Una de las ventajas de las tiendas autoportantes es que no tienes que complicarte la vida mucho, y aquí veo que necesitas sí o sí 2 clavijas en cada ábside. Por eso al principio me estaba liando un poco para qué lado va, porque hay unas pequeñas marquitas que te indican hacia qué lado va. Este es el problema de las tiendas que son asimétricas, quiero decir que no son iguales a un lado que a otro. Es un poquito más estrecho en ese lado, un poquito más ancho aquí, un poquito más alto ahí, la curva aquí disminuye más abajo. Eso tiene ciertos inconvenientes cuando la montas porque obviamente vas a dormir siempre con la cabeza ahí. Está bien que se haya buscado la multifuncionalidad, quiero decir que en un mismo lado tiene un ábside muy grande y te lleva a la idea que la entrada estaría aquí, pero no, la entrada está allí. Quiere decir que cada lado
tiene 2 cremalleras. Y como la tienda, como he dicho antes, no es simétrica, nos lo complica todo un poco. Sobre todo cuando estás poniendo el exterior y ves cremallera y dices, ¿y aquí por dónde se entra? Como os he dicho, esta es una. Y estas son las multifuncionalidades que les gusta mucho a estas marcas, de tener una especie de toldo. Pero bueno, tenemos la posibilidad de abrir aquí, lo cual no está mal para ventilación, y la posibilidad de abrir aquí. Ahora, esto tiene ciertos inconvenientes. Por ejemplo, veis que la entrada ahí es bastante estrecha. Otra cosa que me ha desconcertado es que esta multifuncionalidad te exige llevar las clavijas que viene incluido, pero no puedes racanear. Quiero decir, para el montaje normal, al final necesitas 10. Si no pones las esquinas, te puedes ahorrar las 4, pero si queremos el suelo un poco recto, hay que fijar las esquinas, son 4, hay que fijar los extremos, que son 6, y 2 en cada ábside, son 4 más, son 10. Si queremos poner unos vientos, porque el tiempo nos lo exige, necesitaremos más clavijas. Recordaros que estoy haciendo un preview, unas primeras impresiones de la tienda. Y hay cosas que me gustan, la multifuncionalidad, que Nature Hike haya arriesgado en hacer cosas nuevas, el color me parece muy correcto para el exterior, me gusta la amplitud, me gusta el peso, pero hay cosas, como os he comentado, que no me gustan. Os he comentado que el montaje puede ser un poco confuso, pero entiendo que lo vas a montar 2 o 3 veces antes de irte por ahí de aventura. No me gusta cómo apoyan los clips estos en el travesaño, creo que no está bien. Se puede poner un protector, pero desde luego creo que esa terminación no es muy correcta. En cuanto al resto, pues Nature Hike no suele fallar en terminaciones, cosidos, todo está muy bien. Añadiría ya como pijería el tema de la tela interior en blanco, me parece un poco llamativa, que distrae, le da un poco de luminosidad al interior, pero preferiría un gris claro, algo un poquito más apagado. Vamos a hacer lo que nos obliga Nature Hike, que es usar el suelo de tienda. El suelo de tienda, obviamente, de un tejido más resistente, más pesado, no está mal tenerlo, pero te obliga a llevar algo más. Bueno, ¿y qué sorpresa? ¿Y qué sorpresa? Tampoco podemos. Así que estamos vendidos, sí o sí. Esto sí es una sorpresa, y una sorpresa no muy buena. Para hacer el suelo ligero lo han hecho, como veis, sin clip, que vaya con las clavijas, el cual no tiene mucho sentido. Ahora, decepción en el tema del montaje, que tengamos sí o sí que empezar por la interior, da igual con suelo, sin suelo. Lo dicho, si tenéis cualquier pregunta, os dejo el link en la descripción. Intentaré buscar, aunque ha terminado todo este rollo de las ofertas, el mejor precio disponible, y que nos vemos en el próximo vídeo.